clase número 27 del tema 13. Alimentación del KBC, caso 3. Bien, en las clases anteriores hemos visto lo que es la alimentación del KBC y hemos visto dos formas de hacerlo. Dijimos en un principio que teníamos tres formas para hacer lo que era la alimentación del KBC, o nos íbamos a encontrar en estos esquemas tres formas de alimentar el KBC. Una era a través de un regulador lineal que estaba internamente dentro del circuito de 3 y 5. Otra forma, que fue la siguiente que explicamos, fue la alimentación a través del mismo circuito de CDC de 3,3 voltios. Y por último, ahora vamos a ver un caso donde el KBC se alimenta a través de un regulador lineal pero de forma externa, es decir, es un dispositivo único y dedicado únicamente para lo que es la alimentación de 3,3 voltios del KBC. Un dato interesante es que este que vamos a ver se alimenta directamente del circuito de 3 y de 5, pero se alimenta de los 5 voltios que salen del DC-DC de 5 voltios. Por lo tanto, si el circuito de 3 y 5 voltios no está funcionando, en este caso tampoco funcionaría el KBC. Recuerden que todo esto que venimos estudiando viene dado porque cuando presionamos power, si al KBC no le está llegando 3,3 voltios, el portátil no hace nada, no responde absolutamente nada. Sencillamente en la fuente de alimentación, en el display donde nos puede indicar la corriente, no hay ninguna variación. Si observamos esta figura que tenemos en pantalla ahora mismo, podríamos determinar o ver cuál es la corriente de standby en el equipo cuando conectamos una fuente de alimentación de laboratorio que nos muestra corriente. Fíjense bien, en este caso, por este lado tiene un display que me indica los amperios de consumo del equipo y por este otro me está indicando el voltaje que le estoy aplicando entre el positivo y el negativo. Bien, en este caso estamos viendo que nos está indicando que tiene 0,1 amperio, o lo mismo que decir 100 miliamperios. Fíjense que les he puesto aquí arriba que la corriente de standby, cuando conecto solamente esta fuente a este equipo, me da una corriente de standby de 100 miliamperios. Esto que les represento aquí es un ejemplo hipotético, ya que el caso que nos trae hoy no es justamente con este circuito. Este sí, pero no con este. Este lo he puesto porque está viniendo en las versiones modernas de los equipos que están saliendo ahora. Un circuito que estamos viendo muy a menudo ya es el BQ24735. Y este BQ, les he puesto en esta figura fundamentalmente porque quiero que desde que vean un BQ735 ya pueden asegurarse de que los MOSFET o los conmutadores de entrada van a ser de canal N. Y es el BQ quien fabrica entre 25 y 30 voltios para polarizar esas dos puertas. Bien, cuando ya tenemos este voltaje correcto, el voltaje de 19 ha entrado, este BQ se alimenta directamente de aquí. Y cuando se alimenta de ahí, genera entre 25 y 30 voltios para que estos dos MOSFET conmuten. Los 19 voltios, cuando los dos MOSFET conmutan, estos 19 voltios pasan aquí. Y efectivamente, cuando yo mido con la punta de mi multímetro, lo que encuentro son 19 voltios en el extremo o en cualquier extremo de esta resistencia. Recuerden que esta resistencia es una resistencia que lo que hacen con ella es un circuito Kelvin. Y el circuito Kelvin sencillamente lo que hacen es censar la corriente de todo el equipo. Fíjense que el voltaje de 19 está siendo aplicado de este punto a este punto. Los 19 entran por aquí y a partir de aquí se reparten a todo el equipo. Primeramente se reparten al circuito de 3 y 5. Lógicamente, este circuito se alimenta con 19 voltios. Por lo tanto, la siguiente medición mía, después que veo que tengo 19 voltios aquí, es buscar que el KBC esté alimentado. Recuerden bien que les había comentado de que el voltaje del KBC, o la alimentación de voltaje de KBC, era 3,3 voltios. Muy complicado de buscar en este tipo de
esquema, ya que habría que ir directamente al esquema y verificar cuáles son los pines de alimentación. Bien, un recurso que tenemos en los portátiles que son anterior al 2010, y luego voy a explicar por qué, un recurso que tenemos es que la BIOS, siempre que esté colgando del KBC, es decir, se alimenta directamente al mismo tiempo. Puedo decir que es un recurso que teníamos siempre a partir antes del 2010, porque después que aparecen lo que son los PSHs, es decir, Intel integra el puente norte entre el PSH y la CPU, sencillamente reparte esas funciones entre los dos, pero en algunos casos la BIOS ahora viene directamente unida al PSH, no al KBC. ¿Y qué trae consigo esta modificación? Sencillamente que este recurso ya no nos serviría en ese caso. Las BIOS que están colgando directamente del PSH no se alimentan directamente de la alimentación del KBC. Esto solamente ocurre hasta el 2010. Sigue ocurriendo a partir del 2010, pero, repito, si observamos que la BIOS no está colgando del KBC y está colgando del PSH, sencillamente ya no se alimenta de este mismo voltaje. Sencillamente se alimenta de un voltaje posterior. Ahí habrá una conmutación y después que el portátil arranca, entonces se alimenta la BIOS. Bien, si el caso que nos trae o el caso que tenemos es que la BIOS se alimenta directamente de la misma alimentación que aplicamos en el KBC, nuestro recurso es muy fácil. Bien, medimos los 3,3 voltios en el pin 8 de la BIOS. Observen que les he puesto un circuito de vías genérico, como que está unido a través del SPI al KBC, pero no pongo uniones. Sencillamente lo único que he dibujado es la masa y la alimentación de la BIOS. Pin 8, masa pin 4. Por lo tanto, repito, un recurso que tenemos es que una medición rápida en un portátil sería: tengo 19 voltios en la entrada. Es muy fácil porque siempre puedo ver o localizar que cerca del conector tengo una bobina. Bien, en esa bobina, en cualquiera de los dos extremos, recuerden que las bobinas no tienen caída de tensión. Por lo tanto, ¿qué mido? 19 voltios en un extremo, en el otro también tengo que tener los 19 voltios. Localizo esta resistencia. Si no encuentro esta resistencia, es muy fácil de localizar a los MOSFET que dan paso a estos 19 hacia adentro. Esta resistencia hasta hace bien poco era muy grande. Ahora, a partir de ahora también ha empezado a ser 1206, tamaño 1206. Quien no recuerde eso, está explicado en la parte de resistencias. Bien, después que tengo 19 voltios en esta resistencia en cualquiera de sus dos extremos. ¿Por qué cualquiera de esos extremos? Porque en esta resistencia prácticamente no hay caída de tensión. ¿A qué se debe esto? Sencillamente porque el valor de resistencia es muy pequeño, del orden de los 0,01 ohmio o 0,02 ohmios. Recuerden, esta resistencia está aquí únicamente para censar la corriente del equipo a través de un circuito que está internamente dentro del charger, circuito charger, o en este caso, como lo estamos llamando, BQ735. Y digo circuito charger porque no siempre es un BQ. Puede ser un ISL, puede ser un TPS, puede ser cualquier otro circuito. Repito, este circuito polariza o chequea, porque esta polarización depende del chequeo que se le hace a este voltaje. Chequea todo lo que es sobre voltaje, sobre corriente y demás. Cuando todo está bien, él entrega una polarización a las puertas de los dos MOSFET. Estos dos MOSFET conmutan, introducen 19 voltios dentro del portátil. Estos 19 voltios los puedo medir en cualquiera de los dos extremos de esta resistencia o, en último caso, en el drenador, si estamos hablando de MOSFET de canal N, en el drenador de estos MOSFET. Bien, estos 19 voltios se fabrican con el objetivo de alimentar directamente a este circuito. Habíamos visto que teníamos tres formas de alimentar el KBC. La primera forma que estudiamos fue
que de este circuito salía 3,3 voltios de un regulador lineal interno que tiene él. También lo podíamos alimentar a través del circuito DC-DC que convierte 19 voltios en 3,3. Y por último, un circuito dedicado, un regulador lineal dedicado, regulador de 3 terminales, que lo que hace es, lo alimentan con 5,1 voltios, o los 5,1 voltios que salen de la bobina. Recuerden que esta bobina es el inductor magnético de potencia de la etapa de DC-DC de 19 a 5, y esos 5 voltios lo inyectan directamente a este regulador lineal. Bien, este regulador lineal no tiene ninguna condición, por lo tanto, por el otro extremo salen 3,3 voltios y alimentan al KBC. Un dato que no completé en la clase pasada era la corriente de stand-by del KBC. Bien, ¿por qué pongo este dato y por qué pongo este otro? Bien, el stand-by de un KBC es cuando tú no has presionado power, el circuito está prácticamente apagado. Está alimentado, ha leído algo de lo que es la BIOS, pero no ha tomado ninguna determinación, está en stand-by, está esperando. Cuando se le presiona power, el circuito de 10 microamperios pasa a 25 miliamperios. En algunos casos, esto puede ser entre 20 y 25 miliamperios. Poco más, poco menos. Pero esa es más o menos la corriente de un KBC. Y digo esto por lo siguiente. Si en cualquier caso el KBC se pone tibio o está caliente, el KBC está dañado, sin ninguna duda. ¿Por qué puedo decir sin ninguna duda? Porque la corriente, cuando él está trabajando completamente, es una corriente muy pequeña. El área física que tiene este KBC con esta corriente sería imposible que se calentara con tan poca corriente. El KBC trabaja prácticamente frío. Si se tibia o se calienta, ya no tiene ninguna duda, cámbienlo, porque el problema viene de ahí. Ese es el problema. Bien, ¿cómo se refleja esto cuando el KBC se empieza a poner tibio o caliente? Bien, justamente aquí, en la fuente, este número puede subir de 0,01, puede subir a 0,2, a 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, etc. Sin presionar power. Sencillamente es porque ha aumentado la corriente en el circuito completo. Pero ¿quién está aumentando la corriente? Bien, está aumentando la corriente el cortocircuito que tiene el KBC, que ha variado lo que es la resistencia que él ofrece entre el positivo y masa. Aquí yo no pongo masa, recuerden que habíamos comentado que así como el KBC tiene varios pines positivos, también tiene varios pines negativos. Bien, entonces, cuando el KBC se está calentando, repito, donde lo veo es aquí. Una medida muy típica aparece aquí 0,3, 0,2, 0,4. En cuanto veo que hay 0,3, 0,4 o 0,2 en esta fuente, me refiero a esta fuente porque si este mismo circuito le cambiamos esta fuente y le ponemos una ATEN, y vamos a verlo enseguida, si le ponemos una ATEN, aquí aparecería 0,02. Esa fuente no mide tan bien lo que son los miliamperios. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con fuentes. Todas las fuentes no trabajan de igual forma. Por ello es que debemos de adaptarnos a trabajar. Esto es muy sencillo. Tomen 2 o 3 equipos, tomen su fuente y conéctenlo sin presionar power. Y observen muy bien qué corriente le da aquí. ¿Por qué hay equipos que tienen una buena corriente y otros no? Bien, esto se debe a que internamente los circuitos que llevan estas fuentes hay que compensarlos. Para alimentar todo esto necesitan consumir también una corriente. Lo que es display, lo que es control y demás, se consume la corriente. Hay fuentes que incluyen lo que es el consumo de esa corriente y la suman a esta. En cambio, hay otros que ni siquiera llegan a darme exactamente esta corriente.
me dan bastante menos. De uno u otro, lo que hay que hacer es adaptarse a trabajar con su fuente. Repito, ¿cómo lo hacemos? Bien, tomamos la fuente, lo conectamos a varios equipos que sabemos que funcionan perfectamente bien y observamos qué medida nos da aquí. Prácticamente casi siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque es decir, un ordenador portátil cuando está apagado, es decir, cuando está funcionando correctamente y no está encendido, los únicos circuitos que están consumiendo corriente en ese momento son este y este otro. Algún que otro circuito se nos queda por ahí, pero en menor grado de corriente. Los que realmente se llevarán toda la corriente para sumar estos 100 mA de standby son estos circuitos que están aquí en pantalla ahora mismo, sin contar este. Bien, por eso es que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la fuente de alimentación que tengamos. Esté corregido o no el tema de la corriente, siempre nos va a dar un número. Si este número es 0,01, sabemos perfectamente bien que nos está indicando que los 100 mA que está consumiendo este equipo está correcto. Si la fuente nuestra es un caso, por ejemplo, el ATEN, esta fuente de aquí, por ejemplo, una ATEN, que es una 3010S, y nos va a indicar que son 20 mA en vez de 100. Bien, esto es correcto, en esta fuente es correcto. Lo incorrecto sería en esta fuente que de repente aquí me dé 0,03, 0,04. Eso nos está indicando que en el portátil tenemos un problema. El problema es muy sencillo. Tenemos un cortocircuito que nos está demandando más corriente. Lo más seguro es que sea este o este. Pero no debemos descartar ninguno de estos. Sí o sí, lo más seguro es que tengamos algún componente que se nos esté calentando, porque me lo está indicando la fuente. Cuando este circuito tiene un cortocircuito de una resistencia muy alta, por ejemplo, me lo he encontrado con 90 ohmios, esos 90 ohmios no dejan que el KBC se caliente tan rápido, sino que sencillamente aparece un punto de corriente aquí mayor, es decir, de 0,02 paso a 0,03 o 0,04. Eso me está indicando que el KBC me está demandando más corriente, es decir, que en su estado de standby, en vez de pedirme 10 microamperios, me está pidiendo muchísimo más. Por esa razón, aquí aparece ese reflejo de corriente. 10 microamperios es multiplicar 10 por 10 a la menos 6. Es una corriente muy pequeña. Por ello es que, les repito, si conectamos la fuente de alimentación al positivo y al negativo, y el KBC se tibia o se calienta, retiren el KBC. Eso es KBC roto. No hay ninguna duda de ello. Bien, cuando ya tenemos el caso este localizado, es decir, hemos visto que tenemos la fuente y nos está indicando que tenemos 0,02, esta indicación de 0,02 en esta fuente me está indicando que la alimentación de 19 está pasando hasta la resistencia de donde yo mido los 19 voltios. ¿Por qué sé eso? Bien, porque si los elementos conmutadores no conmutan y no pasan los 19, todo este circuito no se alimenta. ¿Y qué trae consigo? Que esta corriente disminuye. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente consumo. Muy poca corriente porque los 19 voltios no pasan al equipo. Debo decir que esto es muy importante que lo sepan aplicar porque no se cumple en todos los equipos y en todos los esquemas. Hay esquemas de Compal que fabrican otro tipo de circuito para detectar los problemas de sobrecarga. Lo veremos más adelante. Estudiaremos ese circuito específicamente. En ese caso, una indicación de 0,01 o 0,02 en este punto me estaría indicando, esto no me serviría para determinar lo que estoy determinando con esta fuente en este caso. Bien, lo que sí debo saber es lo siguiente. Siempre que veo que tengo algo de consumo,
puedo intuir que al equipo le están entrando los 19 voltios. No nos cuesta nada abrir el equipo y medirlo. Pero lo que sí tengo absolutamente seguro es que si no tengo corriente aquí, y esto está en 000, me estaría indicando sin ninguna duda que los elementos conmutadores no están conmutando y no me están dejando pasar los 19 voltios. En este caso, si fuera el caso que le estoy comentando ahora, el problema seguramente estaría justamente aquí, en que no tendría polarización o voltaje de polarización en las puertas de los MOSFET de canal N. No me estarían fabricando los 25 o 30 voltios que necesito para polarizar estas puertas. Recuerden que un MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. Por lo tanto, necesito un voltaje mayor que fuente. Fuente va a tener 19 porque este voltaje va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Por lo tanto, si yo voy a tener 19 en fuente, yo tengo que tener un voltaje mayor que 19 para que estos MOSFET conmuten y se mantengan conmutando. Por ello es que, si no tengo entre 25 y 30 voltios, no estaría entrando el voltaje. Y lo estaría viendo aquí, en esta parte de la fuente. Me estaría indicando que no hay corriente. Todas las veces que he repetido en las clases anteriores que al presionar power, la fuente no me indica corriente, me refiero a esto. En cuanto presionamos power y el equipo funciona, aquí aparece corriente, no 0,02, sino del orden de los miliamperios o amperios, 0,7, 700 miliamperios, 800 miliamperios, o 0,8 amperios, 1 amperio, 1,2, 1,3, dependiendo del equipo. ¿Por qué dependiendo del equipo? Porque hay equipos modernos que prácticamente pueden trabajar en 0,7, 0,8 amperios y dar vídeo y estar trabajando perfectamente bien. Sin embargo, hay equipos anteriores al 2010 que necesitan casi 2 amperios y medios para dar gráfica en pantalla. Eso se debe sencillamente a que la tecnología intenta a toda costa abaratar los costes, pero también que la batería dure más, y para ello lo que sencillamente hacen es disminuir el consumo del equipo. En la medida que avanzamos en tecnología, lo que estamos haciendo constantemente es disminuir el consumo del equipo. Por esa razón, estos equipos portátiles de ahora consumen bastante menos corriente que los equipos que se diseñaron anteriormente. Bien, cuando me refiero a que consumen menos corriente, no me refiero a la corriente de stand-by, me refiero a la corriente de trabajo, cuando están trabajando. Me refiero a que cuando presionamos power, aquí aparecen, en vez de aparecer ya los 3-4 amperios que aparecían antiguamente, aquí aparecen 0,7, 0,8, 1, 1,2, etc. Corrientes muy pequeñas. Equipos que consumen muy poco. Bien, cuando ya tengo, recuerden, repito, cuando ya tengo esta fuente, veo que efectivamente he conectado la fuente más o menos con 19 voltios, está midiéndome, es decir, me está indicando que tiene consumo de corriente, me está indicando que han pasado los 19 voltios. Bien, cuando ya han pasado los 19 voltios, estos 19 voltios, repito, van directamente a alimentar al circuito de 3 y de 5. En este caso, se ha alimentado, es el circuito que vamos a ver en esta clase, el TPS 51427. El TPS 51427 es un circuito que tiene dos conmutadores DSDC, uno para 3 y uno para 5, y también tiene circuitos reguladores lineales internos que generan 3,3 voltios y 5 voltios. Si observamos ahora mismo tenemos 3 voltajes de 3,3 voltios en este equipo. Tendríamos el voltaje que sale por el DSDC, el voltaje que sale por el regulador lineal interno y el voltaje de 3,3 que sale por el regulador lineal externo. 3,3 voltios que alimentan directamente a lo que es KBC y BIOS. Bien, ninguno de ellos tiene la misma corriente o brinda la misma corriente. 5 amperios, 100 miliamperios, 250 miliamperios. Como pueden ver, es innecesario
tanta corriente, pero aún así le dedican un circuito, no lo sé por qué, pero le dedican un circuito solamente a lo que es la alimentación de estos dos circuitos. Cuando digo que es innecesario, me refiero a que esta corriente de 250 miliamperios es mucha corriente para alimentar a estos dos circuitos. Estos dos circuitos, cuando están trabajando, este consume unos 25 miliamperios y este consumirá otros 10 miliamperios. En total unos 30-40 miliamperios, no más que eso. Por lo tanto, 250 miliamperios está más que sobrado para alimentarlo a ellos dos. Bien. Todas estas aclaraciones vienen por lo siguiente. Algunas veces he encontrado alumnos que dan por hecho que cuando tenemos 3,3 voltios en el portátil, sea el punto que sea, ya no hay necesidad de buscar otros 3,3 voltios porque ya tengo 3,3 voltios. Pues no, esto ya es incorrecto. Ahora mismo en este caso, les he puesto este caso justamente para eso, para que vean que tenemos 3 voltajes de 3,3 voltios diferentes, con diferentes corrientes. Y cuando me refiero a diferentes corrientes, me estoy refiriendo a que cada uno de ellos es capaz de entregar una corriente diferente. Estos 3,3 voltios es capaz de darme 3,3 voltios con 5 amperios. Cuando hablamos de voltaje y corriente, nos referimos a potencia, a cuántos circuitos puedo alimentar hasta que no se supere esto. Por lo tanto, en este equipo, repito, hay 3 voltajes de 3,3 voltios y cada uno de ellos es capaz de entregar una corriente diferente. Quiere decir esto, que si por ejemplo tenemos este circuito funcionando y hay alguien que tenga la manía o la costumbre de ir directamente a la bobina de 3 y de 5 y decir, vengo, ya tengo 3 y 5, en este circuito o en este equipo no les sirve ese tipo de costumbre. ¿Por qué razón? Porque efectivamente puedes tener 3,3 voltios en este inductor magnético, puedes tener 3,3 voltios en el regulador lineal interno, es decir, en un pin de este circuito, y sin embargo puedes tener roto este regulador externo, que le estén entrando 5 voltios y por aquí tenga 0. En el caso de que entren 5 voltios y por aquí tenga 0, efectivamente este equipo, cuando presionamos power, aquí no se manifiesta nada de corriente. ¿Por qué? Porque estamos presionando power sobre un circuito que no está alimentado. Y al no estar alimentado no puede responder. Es decir, no puede leer la BIOS y no puede comenzar lo que es el arranque del equipo. Por ello es que el hecho de que tengamos 3,3 voltios en un equipo no quiere decir que sean los únicos 3,3 voltios que tiene este equipo. Esto es un punto a tener en cuenta. Si vamos a revisar 3,3 voltios, tenemos que cerciorarnos cuál es la fuente que genera esos 3,3 voltios. En este caso, la fuente que genera los 3,3 voltios de alimentación de lo que es BIOS y KBC es este regulador lineal externo, pero a su vez él se alimenta de otra fuente, de la de 5 voltios, y esta a su vez se convierte en 5 voltios si este circuito DC-DC trabaja y se alimenta con 19. Por lo tanto, si no tengo 19, no tengo 3. Si no tengo 5, no tengo 3. Y aún teniendo 5 y 19, no quiere decir que fallen los 3. Si este circuito está roto, sencillamente puede ocurrir que no genere 3,3 voltios, aún teniendo 5 voltios. Eso es una avería. Bien, con esta aclaración les estoy abriendo un poco lo que es la vista de electrónica y el pensamiento sobre este equipo. ¿Por qué? Porque hay que ajustarse al caso que nos traiga. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver un KB3926 que se alimenta de un regulador lineal externo que a su vez se alimenta del voltaje de 5 voltios del circuito DC-DC del TPS 51427.
Para ello vamos a tomar el esquema de la placa Quanta OP6. Bien, antes de pasar al esquema, vamos a ver esta fuente, qué ocurriría con esta corriente que estamos viendo aquí si por casualidad estos conmutadores no dejan pasar los 19. Y digo que esto es un detalle importante porque nos da la facilidad de poder explicarle a un cliente que su problema es dentro del equipo o sencillamente su problema está aquí afuera. Por ejemplo, tomando el caso de la fuente ATEN, que recuerden que la fuente ATEN, en vez de indicarme 100 miliamperios, lo que me indica son 20 miliamperios. Bien, suponiendo que alimentamos con la fuente ATEN al equipo y de repente vemos que tiene 19 voltios pero no nos indica corriente, prácticamente ya podemos intuir, y digo prácticamente podemos intuir porque en la electrónica nada está dicho hasta que no hacemos las mediciones pertinentes. Sencillamente, lo que estaría ocurriendo, o es lo que podemos intuir antes de abrir el equipo, estaría ocurriendo lo siguiente, que en este punto habrían 19, hasta los elementos conmutadores habrían 19, pero en la puerta no tendríamos voltaje de polarización. Es nuestra primera medida después que vemos que aquí tenemos 0 voltios. De repente podemos medir que el voltaje de polarización de puerta no es correcto. Lo más seguro, y repito, lo más seguro puede ser que tengamos 0 voltios. Si tenemos 0 voltios, sencillamente el voltaje no permite lo que es el cierre de los MOSFET. Porque en este momento aquí hay 0 voltios y estamos hablando de esta estructura con MOSFET de canal N. Si fueran MOSFET de canal P, este diodo que va aquí arriba, aquí me dejaría pasar 18 voltios. O 18, y algo de voltios. Pero, si son MOSFET de canal N, el diodo está en inversa con este voltaje. Por lo tanto, no deja pasar el voltaje para aquí. En el MOSFET de canal N, en este punto, si los 19 no pasan, no hay voltaje. Si el MOSFET es de canal P, o sea, tenemos una estructura parecida a esta, pero con las flechas hacia arriba, aquí habrían 18, y algo de voltios. Bien, estamos explicando en esta clase que es el caso donde tenemos los MOSFET de canal N. Repito, esto es muy común en los equipos que están saliendo en estos momentos. Por lo tanto, si son MOSFET de canal N, aquí no hay voltaje y aquí tampoco. Por esa razón los MOSFET no conmutan. Si tengo 0 voltios, lógicamente, al KBC y a la BIOS le llegan 0 voltios. No tomen en cuenta esto porque no me di cuenta que no quité los voltajes, pero aquí 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, bueno, 0 voltios en todos los lugares. Si no entran 19, el circuito no se alimenta. Y cuando el circuito no se alimenta, no consume electrones, no hay corriente. Por lo tanto, eso es lo que me indica la fuente. ¿La fuente qué me está indicando? Me está indicando que el equipo no se está alimentando. Por esa razón, no indica corriente. La corriente de stand-by es muy pequeña, tendiendo a 0. ¿0 qué? 0 amperios, 0 miliamperios, 0 microamperios. Muy pequeña. Por esa razón es que si tenemos hábito de trabajar con una fuente, muchas veces podremos prácticamente intuir qué le está ocurriendo al equipo con solamente conectarlo. Bien, dicho esto, pasamos directamente al esquema que habíamos mencionado anteriormente, un Quanta OP6. Y vamos a comenzar a partir del momento que ya tenemos 19 voltios en esta resistencia, cómo le llega el voltaje a este circuito, cómo este circuito genera este voltaje internamente, cómo genera todos los pulsos para manejar estos dos MOSFET y que se genere este voltaje, y luego cómo el voltaje llega aquí y por fin alimenta al KBC y a la BIOS. Pasamos al esquema Quanta OP6 OP7, página 31. CN3, conector de entrada de voltaje.
Bien, en el conector, los pines 1 y 2, si los seguimos, va directamente a masa, por lo tanto el negativo de este equipo entra por los pines 1 y 2. Y los pines 5 y 6 es la entrada del pin positivo de 19 voltios. Es decir, 19 voltios negativos entran por 1 y 2, 19 voltios positivos entran por 5 y 6. Seguidamente tenemos el filtro, un filtro de entrada, formado por PC3, PC122, PL1 y PL2. A tener en cuenta, si vamos a analizar todo el circuito, aquí detrás justamente del filtro han tomado VA. Si fuéramos a analizar todo el circuito, este voltaje hay que tenerlo en cuenta. Este voltaje no ha pasado por este diodo. Recuerden que este diodo es un diodo de protección contra inversión de polaridad. Y este otro que tenemos aquí es un diodo de protección contra sobretensión. Es decir, si superamos el voltaje de alimentación estipulado, de aquí a aquí aplicamos más de 24 voltios, o entre 23 y 24 voltios, sencillamente este diodo entra en conducción, porque conduce en inversa, y evita que entre más voltaje hacia el equipo. Y este otro sencillamente lo que hace es evitar que la corriente pueda retornar, si aplicamos un positivo y un negativo, pueda retornar al negativo. Por esa razón, este está protegiendo contra inversión de polaridad, este diodo está protegiendo contra sobretensión. Seguidamente tenemos otro condensador y otro condensador, lo que es supresión electromagnética o contra ruidos electromagnéticos. Elemento conmutador, y después del elemento conmutador, bueno, aquí tenemos un condensador y por eso en todo esto es polarización de puerta, tanto este elemento como lo que tenemos aquí. En realidad lo que entra son 28 voltios que se crean en un circuito uno u otro. Ya lo explicaremos porque también explicaremos cómo se forman los 28 voltios de este circuito. Bien, llegados a este punto, si este elemento conmutador ha conmutado correctamente, recuerden, 19 pasan por un diodo, este es de Schottky, 10 amperios, Schottky, se quedan 0,2 voltios, 19, 18,8, 18,8, 18,8 y llegan a esta resistencia. Recuerden que yo les he dibujado un gráfico a modo general donde siempre dibujo esta resistencia. Una resistencia que va unida, esta vez se lo he pintado, a este circuito que tiene dos pines por aquí, uno a cada lado de la resistencia, y esta resistencia en realidad tiene 4, una entrada, un punto que está atado al circuito, en la salida hay un punto de salida, pero también hay otro punto que lleva al circuito. Este circuito se llama circuito Kelvin, con un circuito que tiene internamente. Este circuito se hace con el objetivo de censar la corriente que pasa por esta resistencia, y de esa forma sabemos qué corriente tiene el equipo. Bien, cuando ya tenemos este elemento conmutador que ha pasado por aquí, ha dejado pasar los 19 voltios, a esos 19 voltios en este equipo le han llamado más PRWSCRC. Y si observamos por el otro extremo de la resistencia, le han llamado aquí más VIN. Diferencias entre este punto y este punto. Son 19 voltios. Pero estos 19 voltios han pasado por esta resistencia, por lo tanto, el que van a repartir a todo el equipo es este. ¿Por qué? Porque si los tomo de aquí, lógicamente, no puedo determinar la corriente que está pasando por esta resistencia. Aquí puedo determinar que tengo 19 voltios, pero si quiero saber la corriente que está consumiendo el equipo, tengo que tomarlo al otro lado de la resistencia. Bien, entonces este es el voltaje que se va a aplicar al circuito de 3 y de 5, más VIN en este equipo. Repito, ahora mismo tengo dos voltajes que son de 19 voltios al otro extremo de este elemento conmutador. Uno le llaman más PRWSRC y el otro, cuando pasa por la resistencia, le llaman más VIN. Hay que tener en cuenta cuál es el voltaje que van a utilizar y que yo tengo que localizar. Bien,
Una regla o una forma fácil de localizar es localizar el circuito DC-DC que carga la batería. Como ven, aquí tenemos 19 voltios aplicado a un MOSFET superior, MOSFET inferior, inductor magnético de potencia, resistencia que sensa como circuito con un circuito Kelvin igual, sensa la corriente que está cargando la batería en cada momento. Por lo tanto, si buscamos el MOSFET superior de la etapa DC-DC que carga la batería, este MOSFET se alimenta con el voltaje o el mismo voltaje que van a aplicar en el circuito de 3 y de 5 voltios para alimentarlo. Me refiero en este esquema general a este voltaje. El mismo voltaje de 19 voltios que sale por la resistencia es el voltaje que van a tomar para alimentar al circuito de 3 y de 5. En este caso, en esta página 31, ya yo he localizado cuál es el voltaje que voy a tener que buscar en el circuito de 3 y de 5. Bien, el circuito de 3 y de 5 es el que sigue.